Bueno, y seguimos hablando sobre el tema del sueño a tu destino. Habíamos hablado, teníamos una hoja de resumen, no sé si la... Ok. El sueño es el llamado y el destino es el propósito, ¿verdad? Todos tenemos un sueño. El sueño es eso especial que Dios puso en nosotros para hacernos diferente a los demás, pero que no es el propósito de nuestra vida, sino que ese sueño nos llevará a un destino. Vimos la primera sesión que el orgullo hace que nos quedemos atrapados en los sueños y no lleguemos al destino. Una de las cosas mayores con las que lucha el ser humano es con el orgullo, ¿verdad? ¿Amén? Amén. ¿Cuántos orgullosos hay acá? Amén. Un orgulloso, buen tenor orgulloso. Luchamos contra el orgullo. El orgullo está en nosotros. El orgullo hay que estarlo bajando, hay que estarle diciendo quién es quién, pero el orgullo trata de salir. Cada vez que nos tratan de una forma que no nos gusta, se nos sale el orgullo, ¿verdad? Y decimos, es que a mí, o sea, al otro sí se lo pueden hacer, pero a mí no, ¿verdad? Es que a mi niño, es que a mí esto, es que a mí el otro, se nos sale el orgullo. Bueno, el orgullo hace que muchas personas se queden pegadas en el tiempo y nunca lleguen a su destino. También vimos la semana anterior que también tenemos una prueba llamada la prueba del pozo, ¿verdad? El pozo es ese lugar terrible donde muchas veces el mismo orgullo nos lleva. Y el pozo es un lugar para madurar. Cuando entras en un pozo, te vas debilitando, te vas cansando, deja uno de echarle las culpas a medio mundo de lo que le pasó y comienza uno a reconocer, no, la verdad es que yo he fallado, yo he hecho cosas que estoy recibiendo una cosecha y en el pozo es un tiempo de reflexión, pero también en el pozo es uno de los lugares donde muchos terminan su vida. Hay mucha gente que entró en un pozo y nunca salió, nunca salió. Y ahí siguieron responsabilizando, se metieron en droga, se metieron en alcoholismo, se metieron en pecado, se metieron en frustración, se metieron en muchas cosas, diferentes pozos, y nunca decidieron salir. Porque para poder salir del pozo hay que reconocer que si estoy ahí es por mi propia responsabilidad. Mientras yo ande buscando culpables, ahí voy a permanecer. Normalmente cuando hacemos algo malo, la primera instancia que nosotros tenemos es responsabilizar a alguien. Usted hizo eso, sí, pero, y en ese pero ya va la justificación, ¿verdad? Y a veces te para un policía y le dice, usted venía tanto, y ya viene la justificación. Sí, pero es que todos iban igual de rápido, ¿verdad? Es que no se ve, y siempre tenemos una justificación. El pozo nos hace madurar y hacer reconocer que si estamos en situaciones difíciles es porque nosotros nos la buscamos. Si hoy estamos viviendo una situación económica difícil, es el resultado de las malas decisiones que tuvimos muchos años atrás. Si hoy estamos teniendo un matrimonio muy difícil, es el resultado de no haberlo cultivado, protegido, guardado como tenía que ser. Si hoy estamos sufriendo con la crianza de nuestros hijos, es porque posiblemente no actuamos prudentemente desde que estaban niñitos, cuando teníamos que educarlos, disciplinarlos, amarlos. Pero de pronto decimos, es que están en la etapa de la adolescencia y se endemonian y se ponen terribles y le echamos la culpa a medio mundo y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Cuando José sale del pozo, José sale y sale tras una venta que se hace. Ahí lo habían metido, recuerdan, con la intención de matarlo. El pozo estaba seco. Le explicábamos a los niños, pues en esos tiempos, por la sequedad que había en estos lugares de Israel, no habían tantos ríos. Entonces la forma como se le podía dar de beber a los animales era cavando grandes pozos en diferentes lugares. Y se hacían grandes pozos y de ahí pues podían estar sacando agua para las ovejas, para el ganado, para las personas. Y a ellos deciden tirar a su hermano José dentro del pozo con la idea de que se ahogue, con la idea de matarlo. Ya le han quitado las vestiduras. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el pozo estaba seco y ahí quedó no sabemos cuánto tiempo,
Hasta cuando estaban esperando a ver que se muriera, vieron que venían pasando unos comerciantes ismaelitas. Ellos comerciaban esclavos. Entonces alguien dijo, bueno, pues en lugar de matarlo, vendámoslo. Y nos quitamos el problema de encima y nos ganamos una platita extra. Y lo vendieron. Lo vendieron y a partir de ahí ya José comienza un caminar diferente. Ya recuerde que él había pasado por el pozo, ya posiblemente había entendido, no, yo estoy aquí, pero es que me la gané. Hice que todos me odiaran, que nadie me quisiera. No me mataron, pero me está cambiando la vida. Y José va en ese lugar donde van los esclavos, tratado como un esclavo, y lo ponen a la venta, y lo compra un hombre muy poderoso, en Egipto, un hombre sumamente poderoso, y lo lleva a su casa, que era un palacio, a vivir. Y ahí comienza una etapa completamente diferente, que es el tema de hoy, que se llama la prueba del palacio. Y quiero leer para ustedes en Génesis 39, del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo en toda su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Este muchacho le está cambiando radicalmente su vida. Acordémonos quién era José. José era el protegido del padre, ¿verdad? Era el niñito, el menor de 2 hermanos, el que había nacido de la mujer que amaba realmente a Jacob, el que el padre le daba un tratamiento totalmente diferente, a tal grado que le hizo una túnica de colores para diferenciarlo del resto de sus hermanos. O sea, era un niño totalmente consentido. Y usted sabe que los niños consentidos normalmente no hacen nada, ¿verdad? En la casa. Se levantan y ya se levantan y lo que piden es desayuno, y a veces hasta hay que llevárselos a la cama, ¿verdad? Porque es un niño consentido. Entonces este muchacho que acaba de sufrir el atropello de estar en un pozo, de saber lo que es ver la muerte de cerca, de un momento a otro comienza a ser tratado como un esclavo. Y a los esclavos en esos tiempos, bueno, en ningún tiempo, pero remitiéndonos a esta historia, no se les trataba ni con cuidado ni con cariño, se les trataba al nivel de animales. Se les ponían cadenas, se les jalaban bruscamente, los pateaban, los golpeaban y les daban poca alimentación para gastar lo menos posible en ellos mientras los vendían. Cuenta que José fue llevado a un mercado de venta de esclavos, y era un joven de bonito semblante, posiblemente de actitudes finas, de buena educación, pero lo venden como esclavo. Y el Potifar lo compra, ve que es un muchacho joven que le puede servir, pero no lo compra para ponerlo como a cargo del palacio, sino para lo que se compra un esclavo, para hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Y ese jovencito de un momento a otro tiene que comenzar a adaptarse a una vida que no se imaginaba que existía. Agarrar posiblemente una escoba, un palo piso, andar de 4 patas limpiando los baños, hacer cosas que estaban muy por debajo del estándar como había sido él educado. Algunos se identifican con esto posiblemente en esta mañana, porque yo creo que muchos de nosotros llegamos a este país a hacer cosas que nunca habíamos hecho en nuestro país.
¿Amén? ¿O solo yo? Yo recuerdo una vez que por circunstancias de la vida me hice rufero. Y me dieron, al tiempo me dijeron, eso es lo peor que puede hacer uno, que es de lo más duro. Pero era lo que había. Era lo que había. Yo venía de trabajar en una empresa de telecomunicaciones donde era un ejecutivo de empresa de telecomunicaciones en mi país. Y no lo digo por jactancia, sino para que vean hasta dónde me llevó el Señor. Y yo no sabía, lo más parecido a una pala que yo había agarrado era una cuchara. Y de un momento a otro comenzamos a caer en un pozo terrible y entramos en una situación económica terrible, estábamos tan mal. Y Charlie consiguió trabajo, donde vivíamos no había trabajo de nada, y Charlie consiguió un trabajo, pero llegaba negro. Y a los días Charlie necesitaba un asistente. Y me dice, papá, ¿por qué no se va conmigo? Le digo, es muy duro. Me dice, no mucho. Él sabía que era duro, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo en ese techo, ¿verdad? Yo tengo un miedo a las alturas que aquí ya estoy un poquito mareado, ¿verdad? Y yo en ese techo me temblaba todo caminando, ¿verdad? Y me decía, tiene que ponerse los paquetes al hombro y llevarlos de un lado al otro. Era terrible. Mis manos de pianista, ¿verdad? Se me rompían a cada rato. Sucio, asustado allá arriba. Yo veía a Charlie que me pasaba para un lado y para el otro y yo agarrado como un gato, ¿verdad? Del techo. Te cambia la historia cuando sales de un pozo, pero es que empieza un proceso nuevo y diferente. Comienzas a ver las cosas que nunca habías visto porque Dios quiere que veas las cosas diferentes. Es necesario, porque recuerde que el pozo nos hace madurar, pero cuando comenzamos a entrar en el palacio, aunque ya estamos en palacio, ya no estamos en el pozo, sigue un proceso de la certificación de la madurez. Ahí se va a ver de qué estás construido. Yo recuerdo una mañana que estábamos, Charlie y yo estaba pero sucio de estar arrancando los chingos esos y con las manos todas despedazadas, con una ropa que horrible, ¿verdad? Hediondo porque estábamos en verano y con un calor terrible. Y yo vi ese techo y digo, ¿cuándo vamos a terminar de poner esto? Y yo recuerdo que yo dije, como que alguien me tomara una foto aquí y me vieran en Costa Rica. Me cambio el nombre, porque lo que yo estaba viviendo, no menosprecio el trabajo, pero no era a lo que yo venía. Y yo sé que muchas personas vinieron a este país a hacer cosas muy por debajo del estándar de lo que hacían en el suyo. Pero eso nos hace madurar. Tengo una prima, era la más linda de la familia, ¿verdad? Que no somos muy feillos. Y fue candidata a Miss Costa Rica. Y era el orgullo de la familia. Y entonces nosotros le decíamos Miss Costa Rica, ¿verdad? Y se vino para Miami cuando yo estaba más pequeño. Pero nosotros, como creíamos que allá era Miss Costa Rica, creíamos que en Miami lo que venía era como un reinado, ¿verdad? Y ella andaba limpiando baños Miss Costa Rica. Y se tomaba unas fotos los sábados cuando iba a bailar, ¿verdad? Pero no se tomaba fotos los lunes cuando iba a limpiar los baños. Ahora es una mujer de Dios, es una muchacha, una señora ya, y a veces conversamos y hablamos de estas cosas y dice, ¿qué falta nos hace a nosotros pasar los procesos? ¿Qué falta nos hace madurar y entender cómo son las cosas? Porque recuerde que todo lo que estamos hablando es para ver cómo llegamos al destino, y el destino es el propósito. El día que usted fue formado en el vientre de su madre, usted tenía un propósito de parte de Dios. Y es algo que muchos no saben. Y es algo que muchas veces pregunto a la iglesia y le digo, ¿usted sabe para qué vino a este mundo? Y por ahí Carla dice, a sufrir. Se lo gané, ¿verdad?
A veces nos paramos y dices, es que yo realmente no sé a qué viene este mundo, pero yo quiero que lo que estamos tratando de explicar es que todos vinimos con un propósito. Todos fuimos creados por Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, fue Dios. La ciencia puede comenzar a partir de ese momento a explicar todo, pero nunca pueden explicar cómo brota la vida. Nunca pueden decir porque es algo que trasciende la capacidad de entendimiento de un ser humano. Pero es como una explosión enorme lo que sucede en ese vientre, y es donde comienza a latir un corazón, pero nadie puede explicar cómo, aunque la Biblia lo dice, que el Señor te formó, que hubo una intervención divina. Y sigue diciendo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego iban a ser formadas, sin faltar una de ellas. Y comienza a hablar de una forma preciosa sobre usted y sobre mí. Y dice, porque ni siquiera ha salido la palabra de tu boca cuando ya Dios lo sabe. O sea, nosotros no somos un producto en serie. Nosotros no es que vamos a sacar 500,000 de Fernandos, pum, métalos en una máquina y ahí sale. Fuimos hechos por la mano de Dios, y el día que fuimos hechos teníamos un propósito por el cual Dios nos estaba haciendo. Y para eso recuerda que pone sueños en nosotros para llegarnos al propósito. Y el propósito de Dios, yo creo que muchos no lo saben. La mayoría no lo logran entender. Porque algunos se quedan pegados en el orgullo. Algunos se quedan muriendo en un pozo. Y hoy vamos a ver que otros se quedan viviendo en el palacio. Y yo sé que con esta serie el Señor nos va a ir guiando para que usted al final pueda decir, bueno, yo entiendo para qué viene este mundo. Porque si usted no sabe para dónde va, puede llegar a cualquier lugar. Si usted cree que usted está aquí porque usted fue un accidente genético o malas cuentas de sus papás, está equivocado. Usted está aquí, usted nació porque Dios tenía un plan para su vida. Porque de miles o millones de relaciones sexuales, solo las que Dios dice producen vida. Porque de tantas cosas que se hacen, solo cuando Dios dice hay vida o no hay vida. Entonces el propósito del palacio fue sacarlo del pozo y mostrarle algo que lo hiciera madurar y establecerlo en un camino diferente. Este muchacho entra a palacio y comienza a trabajar. Y cuando uno lee la historia muy rápido, uno le dice, bueno, mira, ¿qué va a decir? Lo compraron y ya el otro día ya estaba a cargo de todo. No, para ganarse la confianza y para ver la prosperidad se gastan años. Tenía tanta confianza. Sabía que era un hombre tan capaz, tan inteligente, tan trabajador, tan esforzado, que dice, aquí yo estoy sobrando, este hombre la tiene, todo lo que toca prospera. A como deberíamos ser los hijos de Dios. A como deberíamos ser identificados los hijos, los verdaderos hijos de Dios. Pero eso no se gana con una semana de trabajo. La Biblia no nos dice, pero sí establecemos que este proceso de José dura aproximadamente 17 años. Y esos 17 años no sabemos si estuvo 5, 6, 7 o 10 años ahí de 4 patas limpiando el piso. Nunca reniegues de lo que Dios te tiene haciendo, porque te está formando. Situaciones como las que contaba temprano, que nos hicieron reunirnos en familia, que me hicieron tirarme del suelo y clamar a Dios y pedir que tuviera misericordia de nosotros, no son necesarias. Porque nosotros rapidito se nos olvida de quién dependemos. Rapidito se nos olvida que es la misericordia de Dios la que nos mantiene vivos, la que nos sostiene. Porque se nos sale el orgullo, se nos sale la prepotencia. Porque a veces nos queremos atribuir cosas que Dios ha hecho. Si Mayra está bien, contenta y respirando, es por misericordia de Dios. Y así estamos todos en este lugar. Y si tuviéramos eso bien claro,
andaríamos tan agradecidos con Dios en todo momento. Le leíamos a los padres ahora de la niña Camila, esa palabra tan linda. Amarás al Señor con todo tu corazón, pero dice, y esto se lo enseñarás a tus hijos, y se lo dirás en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, cuando se despierte, se lo dirás por siempre. Más, dice, péguela por las paredes, péguela en los dinteles. O sea, preocúpese para que sus hijos entiendan que todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. Es que yo fui a trabajar, sí, pero si Dios quiere, usted no va a trabajar. Es que yo me he matado, sí, no, usted no se eleve. Dele gracias a Dios que le ha dado capacidad y oportunidad de trabajar, porque hay millones que no tienen esa oportunidad. Al final de cuentas, cuando Dios te hace una raya en tu vida, cambia todo. Cambia todo. ¿Cuántos no se han despedido de su familia? Bueno, en la noche vamos a comer y no llegó más. Se mató de camino. Y nosotros nos independizamos de Dios, como que Dios no existiera, y comenzamos a vivir en palacio, creyéndonos el dueño y no sabiendo que somos un criado ahí. Dice que todo lo que tocaba José, pero todo lo que tocaba José prosperaba. Ese hombre comenzó a cautivar la atención de Potifar, del dueño de la casa. Dice, este muchacho de verdad que todo lo que hace le sale bien. Y podía haber un testimonio en él diferente. Si usted trabaja en un lugar y no se han dado cuenta que usted es cristiano, no lo diga mejor. Usted no tiene que ponerse un sticker, soy cristiano, para demostrar que Dios está contigo. Usted no necesita usar una gorra que diga Jesús, para, ay, qué santo ese que viene ahí. Hay un programa acá que me contaban mis hijos de un héroe de estos de Oklahoma, que andaba detectando hombres mal portados en las calles, y se iba con su camarita y pasaba, se venía por los centros donde están las prostitutas y veía donde se montaba un carro y él se iba detrás, y cuando estaban en lo más y mejor les abría la puerta y les ponía la cámara y entretenido el programa, ¿verdad? Y lo que me decían los muchachos, dice, papá, y lo peor es que a veces entonces él les enfoca atrás en el carro el pescadito de Jesús, y donde dice Dimensión Cristiana Church. Y le decía, ¿y usted a qué va a la iglesia y todo? Y el pobre hombre ahí poniéndose los pantalones en un carrerón, viendo a ver cómo hacía con la cámara al frente. Iglesia, creer en Dios, tener relación con Dios, ser un hijo de Dios, no es una cuestión de sticker ni andarlo diciendo. Tiene que evidenciarse en nosotros. Y si no se evidencia eso en nosotros, no vas a salir nunca de palacio. Te vas a quedar trabajando como esclavo, aunque sea en un lugar bonito. A mí me enseñaron de niño, no, cuando usted llegue a un lugar diga que es cristiano. Y lo que hacían era burlarse de mí. ¿Ve qué clase de cristiano? Es peor que el resto, decían. Y nos han enseñado como a matonear un poco con nuestra fe. Yo no hago esto porque soy cristiano, y sacamos pecho y se nos ve la santidad en los dientes. Pero después hacemos unas barbaridades que se ve que cristiano de verdad. Es el peor del grupo. Mujeres chismosas, yo no me arrimo con ustedes porque soy cristiano. Y al tiempo está metida en unos enredos. José no tuvo que llegar a decir, no, dice que todo lo que tocaba prosperaba. Y es uno de los temas importantes de hablar hoy, la prosperidad. ¿Qué es prosperar? Todo lo que tocaba. Si lo ponían a cuidar ovejas, las ovejas se engordaban, crecían. Si lo ponían a limpiar los pisos, quedaban los pisos como nunca habían quedado de limpios. Si lo ponían a hacer un negocio, les hacía un tremendo negocio. Lo que sembraba, fructificaba. Si se enfermaba rapidito, se le quitaba la enfermedad. Y el Potifar se le quedaba bien, decía, wow, este muchacho es excepcional.
No conozco a alguien así. Y dice que por su prosperidad, o sea, por su forma de vivir, el Potifar se da cuenta que es que tiene un Dios que lo bendice en todo lo que hace. Porque dice que se dio cuenta que la presencia de Dios estaba con él en todo tiempo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta, que nos conozcan por el Dios que vive dentro de nuestro corazón. No por andar con la Biblia en la mano. No por andar con la Biblia, dicen, de desodorante. No crea que por llevar tu Biblia y ponerse a leer y que todo el mundo lo vea, es por el fruto de lo que haces. Es por la forma como pasan las circunstancias. Es como enfrentas los problemas. Es que algo tiene que brillar en nosotros diferente al resto si Dios está con nosotros. Y eso se llama prosperidad. Y me gusta una definición que una vez un pastor la dijo, y creo que es la más acertada, y dice: la prosperidad es la habilidad que Dios nos da para pasar por encima de cualquier circunstancia. Porque nosotros normalmente cuando hablamos de prosperidad solo pensamos en dinero. La prosperidad es la habilidad que Dios nos ha dado para pasar por encima de cualquier circunstancia. Yo pude estar, y como hombre me quebranto, pero yo estuve esta semana pasando un valle de sombra y de muerte. Pero lo tengo que pasar en prosperidad, bendiciendo el nombre de Dios, en paz, tranquilo, sin reclamos. Y ahora pues ya me siento más relajado, pero cuando estábamos y nos dijeron las peores cosas, es donde uno a veces quiere como hasta reclamarle a Dios y decir cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué Mayra? ¿Por qué no otra persona? Y comienzan a repartir: esa que se porta tan mal, y esa que hace esto, esa Mayrita casi perfecta. Yo creo que las risas es como amén, ¿verdad? Pero ¿por qué a nosotros? Si es una mujer que le sirve a Dios, si estamos en eso, si no, tanta vieja mala que hay. Pero la prosperidad es pasar por los malos momentos en paz. La prosperidad es que te chocaron el carro y es un lío, pero que te puedas bajar de tu vehículo en paz y hacer los trámites que hay que hacer y decir: Señor, gracias porque me chocaron el carro. Porque si tu palabra dice que todo lo que me pasa es para bien, gracias. De algo me estás librando. De algo me estás evitando un problema. Algo tenía que suceder en este momento. Que me enfermé, Señor, gracias. No sabemos de qué me está evitando esta enfermedad. Algo. Esa vida de prosperidad, de bendición, esa vida de siempre ver las cosas como las ve Dios. Yo le decía: Señor, si te llevas a Mayra, no sé qué voy a hacer, porque me declaro Mayra dependiente. Si te llevas a mi esposa, no sabría qué hacer. Pero si es tu decisión, Señor, bendito sea tu nombre. Búsqueme un repuesto, eso sí, ¿verdad? Para mejorar que el nombre oiga Mayra. Vea, Dios es soberano. Y si mi vida está en Él, si Él es mi jefe, si Él es mi Señor, y si yo soy seguro de eso, no lo debería demostrar solo cuando las cosas salen bien, es cuando salen mal. Helen y Javi compraron un carro el lunes y el martes le quebraron el vidrio y le robaron el bolso. $700,000. Bueno, pues es tiempo de darle gracias a Dios, porque son
cosas que pasan. ¿Por qué te vas a poner como Ramón a tirar el sombrero para abajo y a dar patadas? Y a decir que gracias, y a traer maldición a tu vida. Y toda la inmensa nube de testigos. Ve qué hermana esta, ¿verdad? Pues es tiempo de decir, Señor, gracias, no me gusta lo que está pasando. Yo creo que José no estaba contento siendo el que limpiaba ese palacio. No estaba contento, pero lo hacía de la mejor manera, en paz, tranquilo, en alegría, y llamaba la atención que fuera tan próspero. Tal vez hoy estás viviendo en un palacio donde no estás haciendo lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer, pero tienes que hacerlo lo mejor posible. Un cristiano debería ser conocido como el mejor trabajador del lugar, como el más honrado, como el que más se esfuerza. Y si te ponen a limpiar los baños, que sean los baños más limpios de todo Oklahoma, porque ahí se va a ver la excelencia. Y si nosotros aprendemos a caminar en esa prosperidad de Dios, se va a notar algo diferente. Se va a comenzar a notar algo en nosotros. Y alguien sí se te va a arrimar algún día y le va a decir, vea, ¿qué es lo que tiene usted? Que usted siempre anda feliz. Que a usted le hicieron esto y esto y yo me voy tranquilo. Que a usted le hicieron esta maldad. ¿Qué es? Y ese sí es el tiempo para abrir la boca. Ese sí es el tiempo para testificar. Es que yo he aprendido a vivir agradecido con Dios. Ni siquiera hable de religión. Ni siquiera diga, es que yo voy a una iglesia donde me están... No. Esto no es un centro de adiestramiento. No, aquí venimos a adorar y acercarnos a Dios para conocerle. Y ese conocimiento nos hace que cambien las cosas en nosotros. Este hombre llega y comienza a ser próspero haciendo cosas que no quería hacer. Porque era un esclavo. Era un muchacho que en la vida había hecho trabajos rudos. Y todo lo que hace prosperaba. ¿Y qué hacían los esclavos? Lo peor. Porque ni siquiera llegaban al nivel de los sirvientes. Eran como animales de trabajo. Pero hágalo bien. Lo que Dios te ha dado la oportunidad de hacer, hágalo bien. No, pero es que yo en mi país era licenciado en ciencias políticas. Sí, pero aquí tienes que poner frame. Hágalo bien. Y si lo haces bien, Dios te va a llevar al otro nivel. ¿Cuántas personas no han llegado aquí a trabajar en algo muy duro y hoy tienen su empresa porque Dios les permitió que conocieran todo un trabajo duro por 4 o 5 años y después pusieron su empresa? ¿Y cómo iban a ser empresarios si no aprendían lo que tenían que hacer? Pero si cuando están aprendiendo lo que tienen que hacer, pasan maldiciendo, ahí se quedarán toda su vida. Porque en el palacio estamos siendo transformados siempre y cuando la presencia del Señor esté con nosotros. Un palacio es un lugar para disfrutar, para desarrollar, pero no para vivir. Porque el sueño que Dios le había dado a José no era que iba a ser el mayordomo de un palacio. ¿Recuerda cuál era el sueño? Que él estaba en prominencia y que los manojos y las estrellas le adoraban. O sea, él sabía, dice, no, yo sé que Dios me tiene para algo mayor que esto, pero si esto es lo que me puso a hacer, lo voy a hacer con excelencia. Si esto es lo que tengo que hacer hoy, lo voy a hacer de la mejor manera, dándole la gloria a Dios en todo tiempo. Cuando vives en palacio vas a tener ciertas comodidades, pero no es el propósito de Dios. Y ya este hombre posiblemente ahí, en el palacio, ya comenzó, pues tenía su camita, comía mejor, a como se fue ganando la confianza del Potifar, pues iba teniendo más autoridad, más poder. Ya llegó el momento donde ya no tenía que trabajar prácticamente, sino era el jefe de todos los empleados. O sea, ya ese hombre
Podría decir, ya la hice. Estoy viviendo en este palacio, me levanto a la hora que quiero, como lo que quiero. Pero él sabía que el sueño de Dios lo llevaba a otro lugar, que ese era un tiempo de transición. Cuando nosotros sabemos nuestro propósito en Dios, sabemos que todo lo que estamos viviendo es una transición, porque Él nos va a llevar de victoria en victoria. ¿Sabe por qué Él pasa la prueba del palacio? Porque tiene la presencia de Dios y le da el lugar de Dios en todo lo que está haciendo. ¿Sabe que hay muchas personas que se quedaron en el palacio porque se sintieron un poquito cómodos? El hombre que Dios llamó con una visión para hacer grandes cosas y de todo, de un momento a otro ya armó su iglesia, ya está bonita. Y dice, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pues aquí me quedo. Ya con el grupito que tengo, ahí salimos adelante, salarialmente puedo comer. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Y abortan su sueño porque el palacio les trae confort. Muchas personas, donde Dios los va a empezar a prosperar, pues se quedan ahí. ¿Ya para qué? ¿Para qué complicarme? Si así estoy bien. Si Dios tiene sueños grandes para nosotros, si tiene pensamientos de bien para nosotros, nosotros no podemos poner topes. Bueno, yo hoy estoy bien, gloria a Dios, pero creo que Dios quiere tenerme mejor aún, porque yo tengo un propósito en este mundo. Y el propósito mío no es vivir bien. El propósito de Dios es hacer para lo que vine al mundo. Tantas personas con dones, con talentos, que se conformaron con lo que hacían y dijeron, pues aquí me quedo. La verdad es que yo no me voy a complicar mucho la vida. ¿Cuántas personas con un llamado, con la posibilidad de generar hasta riqueza y no lo generan? Pues ¿para qué me voy a complicar la vida? No es que te la compliques o no, es que tienes que ser excelente en lo que Dios te tiene. Es que tienes que tener una vida de excelencia para con Dios. Recuerda que todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con nuestro llamado, con lo que Dios pretende de nosotros. Y eso lo vamos a entender cuando lo lleguemos a hacer. Pero mientras tanto es un tránsito. Y así como no te quedaste en el orgullo, como no te quedaste en el pozo, tampoco te quedes en el palacio solo porque se acomodó un poquito la cosa. Traía un ejemplo y con suerte no llegan los cubanos y lo doy, pero llegaron y trajeron otra pareja, pero ahí voy a soltarlo, ¿verdad? Y es que me decía un pastor que vivía en Miami, de origen cubano, y nunca se me olvida esas palabras, y me decía, era más fácil ser cristiano en Cuba que en Miami. Me era más fácil ser cristiano en Cuba que en Miami. Le digo, ¿por qué? Porque en Cuba no tenía nada. Ni carne de vaca. No teníamos casi nada. No teníamos ni en qué divertirnos. No teníamos plata ni en qué gastarla. Entonces para nosotros ir a la iglesia era como lo más grande. Era llenarnos. Y como vivíamos con tanta situación de tanta presión, pues la iglesia era un confort muy grande. Y uno hacía lo que fuera por ir a la iglesia. Entonces la vida, la relación con Dios era tan apegada. Pero de pronto estás en Miami con tanta cosa que hacer, con tanta distracción, donde usted dice, voy a comer hoy, y es infinito lo que quiere comer, lo que se le antoja, lo que quiera. Que vas a una tienda y ya no haya ni qué comprarse hoy. Y no solo eso, que tenés la iglesia por internet o por cable, o tengo como 27 iglesias en el barrio para escoger la que me cae más bien voy. ¿Sí me explico, iglesia? A veces el confort
nos saca de la relación con Dios, se nos olvida que somos dependientes de Dios. Y no solo, tengo el ejemplo de este pastor que me habló, pero he hablado con muchos de ustedes que me dicen, no hombre, yo en mi país, yo tenía que coger hasta 2 buses para ir a la iglesia, pero siempre íbamos, y lloviendo, y llevaba a los niños alzados, y íbamos, y los niños se nos dormíamos, y así veníamos todos, y íbamos, y no eran los cultos los domingos, eran los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, toda la semana, y íbamos. Aquí te despiertas a ver el weather, a ver si sales o no sales. Donde lo más difícil que tiene que hacer es de la puerta suya a la puerta del carro. ¿Ya saben? ¿Qué quiere decir a mí? Con este frío. Ay, qué aburrido con este calor. ¿Verdad? No, ya eso soy de la prédica ahí por internet. De todos modos, si voy, no ofrendo, me gano una plata. El exceso de confort nos va cegando y muchos se quedan viviendo en palacio. Y ahí terminan su vida. Apenas sobreviviendo. Disfrutando, pero sin llegar al propósito. Yo creo que se quedan más en palacio que en el pozo. Porque mientras uno está en el pozo, uno está luchando por salir. Pero el palacio nos relaja. ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué? Si me la tiro bonito. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Además, ya sé, hasta me sé la predicación. Ya me leí la Biblia. Y si te llama un médico a decirte que tienes una llamada terminal, corres a la iglesia. Ahí sí no hay frío ni calor. Si se te enferma un hijo, si estás en una situación grave, ahí no te importa que haya alerta de tornado. No, voy a ir a clamar a Dios. Porque nos acostumbramos, iglesia, a vivir en el palacio. El palacio no era de José, él era un empleado. Disfrutaba de eso. El propósito de Dios en tu vida no fue traerte a los Estados Unidos. Esa es una parte del propósito. Aquí te está enseñando muchas cosas. Aquí usted está desarrollando lo mejor de sí. Aquí es el tiempo donde usted tiene que demostrar que la presencia de Dios está contigo en todo momento. Aquí pasas una prueba difícil, que es la prueba del confort. Y decir, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y como decía el salmista David, cuando sentaba su alma y la regañaba al alma de él, y le dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y te doy otra vez. Y a veces hay que hablarle al alma así, porque cuando vives en palacio te relajas. Voy a ver quién predica hoy. Si me cae bien, voy. Si no, no. ¿Quién cantará hoy? Nos hacemos tan relajados que dejamos de proyectar la presencia de Dios en nosotros. Y este hombre proyectaba la presencia de Dios con la excelencia. Si Dios te permite estar en esta iglesia, sea parte de esta iglesia. Si Dios quiere que crezcas aquí, crece acá. Y cuando estás aquí, haz lo mejor de ti. Y como muchos lo han hecho, gloria a Dios, ponte al servicio. ¿Qué puedo ayudar? Y aquí a veces vemos personas limpiando los baños, barriendo y de todo, no sé, qué bonito. Que lo estén haciendo por amor a Dios. Por amor al Señor. No para quedarse aquí, porque a lo mejor Dios está nada más preparando para llevarte a otro nivel. A lo mejor muchos de los que Dios ha traído a este lugar no es para que se queden en dimensión cristiana. Es para que desarrollen un poco de cosas para un plan que tiene Dios en su propósito. Y era necesario estar acá. Pero era necesario estar acá desarrollando lo que Dios quería que desarrollaras y no relajándote. Porque el palacio relaja. Y cuando el cristiano se relaja, termina en un relajo. Se le olvida quién es el Señor.
Yo doy gloria a Dios en esta mañana porque Dios es fiel. Yo sé que la misericordia de Dios me sostiene todos los días, que soy dependiente de Dios, que hoy me permite estar acá y soy el ser más feliz del mundo estar acá. Pero que si dentro de un año el Señor me dice vas para otro lado, iré más contento, porque yo voy a donde esté su presencia, porque quiero que su presencia se refleje en mí. Quiero pasar de un discurso evangélico, quiero pasar de ser un religioso a ser una persona que proyecte la presencia de Dios. Y eso lo logro entendiendo que es su visión. Yo quiero ser prosperado en todo lo que haga, porque la Biblia está llena de promesas de prosperidad para sus hijos. Pero todas las promesas de prosperidad que Dios tiene para nosotros están sujetas a la obediencia. Y la obediencia es hacer lo que tiene que hacer. Y hoy donde estés, sé obediente en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu iglesia, en el estado. Por la obediencia se van a identificar los hijos de Dios. Porque la moda es ser desobedientes. Y la moda es tan fuerte de ser desobedientes que cuando vemos a alguien muy obediente le decimos tonto. Es que qué tonto, ¿verdad? A todo le hace caso. ¿Quién va a andar a 35 aquí? Usted y yo. Aprender a ser obedientes. Que no se puede sentar ahí, pues no se sienta ahí. ¿Pero por qué? Es en esas pequeñas cosas que practicamos todos los días, donde se va viendo la presencia de Dios en nosotros a través de un comportamiento obediente. Pero no puedes ser obediente si no tienes fe en Dios. Porque dice la palabra de Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Si lo que crees es en una religión, nunca vas a ser obediente. Pero si realmente crees que Dios existe, vas a comenzar a obedecerlo, porque sabe que hay galardón, que hay premios para los que lo hacen. ¿Y cómo vas a llegar a creer si no escuchas? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí todos los domingos hablamos la palabra de Dios. Por eso hay que venir. Y a lo mejor lo que usted ni le puso mucha atención hoy, en 2 o 3 meses está en una circunstancia y dice, mira, me acuerdo lo que el pastor dijo. Porque es palabra de Dios. Porque lo que nos interesa aquí, decir lo que Dios quiere que usted escuche. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios para que aumente nuestra fe. Y si nuestra fe aumenta, aumenta nuestra obediencia. Y si nuestra obediencia aumenta, la presencia de Dios se va a hacer manifiesta en nosotros. No se preocupe por ser un buen cristiano. El ser un buen cristiano es el resultado de una vida correcta. Usted no tiene que decir, voy a aparentar santidad, voy a verme hoy bien santo, voy a hacer que todo el que me vea diga, wow, qué cristianazo. No, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No trate de ser un buen cristiano, trata de ser un buen hijo de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón. Acércate a Él en todo momento. Establece una relación íntima de padre e hijo con Dios. Y tu vida se va a transformar completamente. Dios te tendrá en palacio
hasta que Él diga. Y recuerde que el palacio es un lugar muy bonito para vivir, pero no el correcto. No era el plan de Dios. Dios quiere llevarte a otra dimensión y a otro lugar. Póngase en pie, por favor.